¿Qué pasaría si te dijera que ese sentimiento de profunda culpa que te golpea después de ceder a la tentación no es solo un arrepentimiento común y corriente, sino una señal clara de que tu alma está siendo herida espiritualmente? Muchos hombres creen que la lujuria es solo una debilidad de la carne, un error puntual, un momento de placer que necesita ser controlado. Pero lo que nadie te dijo es que este pecado está rompiendo silenciosamente tu conexión con Dios. La tristeza que invade tu corazón después del acto no es solo emocional, es espiritual. Es el Espíritu Santo dentro de ti, afligido, manifestándose. El pecado de la lujuria no solo mancha tu conciencia, rompe un pacto invisible con el Creador. Y cuanto más lo ignoras, más te alejas de su presencia, incluso si continúas orando, ayunando o asistiendo a la iglesia. ¿Alguna vez has notado que después de caer la oración parece vacía? ¿Que la Biblia parece no hablarte más? ¿Que tu alma se siente seca, fría y sin rumbo? Hay una razón espiritual para esto, y en este video descubrirá qué sucede realmente detrás de este dolor y por qué podría ser el comienzo de su libertad. Imagina por un momento que estás en una relación íntima, profunda, verdadera, y de repente algo que hiciste rompe ese vínculo. No porque la otra persona dejó de amarte, sino porque nació en tu interior una culpa tan intensa, tan pesada, que empezaste a evitar su presencia. Esto es exactamente lo que sucede en el mundo espiritual cuando alguien cae en el pecado de la lujuria. No es solo un fracaso moral, un lapsus en el comportamiento. Es una herida abierta en el lugar más sagrado de la relación con Dios. La comunión del Espíritu. La lujuria actúa como una fuerza espiritual que ofende no solo la santidad de Dios, sino también la presencia del Espíritu Santo dentro del hombre. La Biblia dice claramente que el cuerpo es templo del Espíritu, y cuando ese templo es violado con el pecado sexual, hay un verdadero colapso espiritual. La tristeza del Espíritu Santo no es un sentimiento simbólico, es una reacción viva de parte de Dios que habita dentro del hombre. Y esta reacción se siente como culpa, angustia, retraimiento. El alma se da cuenta de que algo sagrado se ha roto. Aunque el placer fue real por un momento, el silencio que sigue revela una verdad mucho mayor. La presencia de Dios ha sido herida y la conexión que alimentaba el alma se ha debilitado. La gran trampa aquí es pensar que este sentimiento es solo psicológico, pero no lo es. La incomodidad que surge después de una caída no proviene solo de la mente, proviene del espíritu. Es un gemido interno, un peso que señala que el alma ha abandonado el lugar de intimidad con el Creador. Y esto explica por qué, incluso orando, incluso leyendo la palabra, al hombre que ha caído en la lujuria le resulta difícil conectarse con Dios. La oración parece seca, la adoración pierde fuerza y la voz de Dios parece distante. El pecado de la lujuria crea una barrera que no está en el exterior, sino en el interior, dentro de la conciencia, dentro del espíritu. Y es precisamente este vacío el que utiliza el enemigo para aumentar el daño. Porque en lugar de que el hombre corra hacia Dios con arrepentimiento, corre hacia el aislamiento, cree que ha fallado demasiado, que Dios se ha alejado, que ya no es digno de ser escuchado. Este sentimiento no viene de Dios, proviene de la voz acusadora del enemigo que susurra: decepcionaste a Dios. No tiene sentido volver a intentarlo. Eres demasiado débil para superar esto. Y entonces crece la distancia entre el alma y el Padre. La vergüenza ocupa el lugar de la fe. Y el pecado que se suponía debía ser confesado y superado se convierte en una prisión silenciosa. Si sientes esto, esta tristeza después de la caída, esta culpa que parece alejarte,
cada vez más de Dios, debes saber que este no es el final. Es precisamente una prueba de que el Espíritu Santo todavía está dentro, clamando por restauración. El dolor no es un signo de rechazo, es una señal de que tu alma todavía está viva, y aunque hay dolor, todavía hay espacio para la curación. Si este contenido tiene sentido para ti y sientes que necesitas continuar aprendiendo sobre cómo superar este ciclo y restaurar tu intimidad con Dios, suscríbete al canal ahora. Aquí es donde caminaremos juntos en esta lucha. Imagina que acabas de caer una vez más en el mismo pecado. El dolor llega poco después. La vergüenza, el arrepentimiento, el peso en el pecho. Te dices a ti mismo que nunca más lo volverás a hacer, que ahora será diferente. Pero días después, el ciclo se repite. Lo que está sucediendo, la culpa que antes parecía una señal de que tu conciencia todavía está viva, ahora parece enterrarte aún más profundamente. Y ahí es donde reside el peligro. Lo que comenzó como una advertencia divina, un llamado al arrepentimiento, puede convertirse fácilmente en la trampa espiritual más grande de tu vida. Satanás lo sabe. Él es astuto. Primero susurra, solo por esta vez, no está tan mal. Después de que te rindes, él cambia de tono. Eres débil, sucio, indigno. ¿Cómo te atreves a acercarte a Dios después de eso? Utiliza la culpa como cadena, la vergüenza como mordaza, el aislamiento como prisión. Y lo que debía ser tratado con confesión y gracia se convierte en una carga silenciosa que aleja al hombre de Dios. La culpa no resuelta se convierte en una voz acusadora. La oración se hace más lenta. Leer la palabra se vuelve raro. La búsqueda de Dios se cambia por la evasión. Intentas ocultarle a Dios lo que Él ya ha visto y quiere sanar. La gran mentira que implanta el enemigo es que hay que ser mejores para volver a orar, para sentir la presencia de Dios, para volver a servir. Como si la gracia fuera para los fuertes, como si Dios solo aceptara lo limpio. Esta mentira es poderosa porque parece lógica, pero en realidad es una cruel distorsión del Evangelio. La culpa no es para alejarte de Dios, sino para llevarte a Él. Pero cuando crees que estás demasiado sucio para volver atrás, el pecado cumple su propósito final. No solo hacerte caer, sino mantenerte cayendo. Muchos hombres viven atrapados en esta red. Caen, sienten vergüenza, se alejan, intentan mejorar por sí mismos, vuelven a caer. Y cada nueva caída fortalece la narrativa de que no hay otro camino. Pero lo hace. Siempre lo ha hecho. La diferencia está en cómo reaccionas ante la culpa. Puede ser usado por el enemigo para encadenarte o puede ser el trampolín que te lance de regreso a los brazos del Padre. La pregunta es, ¿seguirás escondiéndote o transformarás este dolor en un puente de reconciliación? Comenta la palabra prisión. Si alguna vez has sentido que la culpa te alejó más de Dios de 1900, lo que te acercó, tu experiencia puede abrir los ojos de otros hombres que están pasando por la misma lucha en silencio. Pocos hombres se detienen a reflexionar sobre lo que realmente sucede cuando ceden a la lujuria. Muchos piensan que es solo un fracaso momentáneo, una satisfacción temporal del cuerpo. Pero lo que sucede en ese momento va mucho más allá de lo físico. El apóstol Pablo declaró algo profundo: quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Y este cuerpo, según las Escrituras, es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el pecado de la lujuria no es solo una violación moral, es una profanación espiritual. Es como si, al ceder a este pecado, el hombre estuviera arrancando desde dentro lo que Dios construyó para que fuera una morada sagrada. ¿Y por qué esto genera tanta culpa? Porque el alma siente.
El alma lo sabe. Existe una incompatibilidad espiritual entre el placer momentáneo que ofrece la lujuria y el propósito eterno para el cual el hombre fue creado. El llamado de Dios es santidad, dominio propio, pureza, dignidad. Pero, en el momento de la caída, todo esto se cambia por segundos de placer. Y aunque el mundo dice que es normal, que es humano, que es instintivo, algo dentro grita lo contrario. Es este grito el que se convierte en culpa. Es el eco del alma que recuerda quién eres realmente, incluso cuando actúas como si lo hubieras olvidado. No es de extrañar que tras la caída venga ese extraño silencio, una especie de vacío espiritual, un malestar que no desaparece con una ducha, ni con promesas vacías de nunca más, porque el alma fue golpeada, y el alma cuando está herida no se cura sola, es necesario tratarlo en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es aún más profundo? Es solo que este dolor no ocurre porque Dios se aleja, sino porque fuiste creado para estar cerca de Él. Y cada vez que eliges lo contrario, el mismo espíritu que vive dentro de ti siente la ruptura. Este es el efecto invisible de la lujuria. Parece aislada, íntima, secreta, pero deja marcas visibles en el espíritu. Afecta cómo te ves a ti mismo, cómo oras, cómo vives. El hombre que alguna vez se sintió fuerte comienza a encogerse. Lo que antes lideraba ahora está en silencio, porque hay un conflicto interno entre lo que Dios dice que es y lo que ha elegido ser. Es esta fractura la que explica la culpa, porque no nace solo del error, nace de la ruptura con la vocación. Sabes que fuiste hecho para más, y sabes que estás viviendo menos, y si has llegado hasta aquí sintiendo exactamente eso, un peso interno, un sentimiento de que tu valor se ha diluido al repetir los mismos errores, tal vez sea hora de dejar de culparte y empezar a mirarlo con sinceridad. Rompehielos. Cierra los ojos por unos segundos y pregúntate honestamente, ¿está mi alma en paz con lo que ha hecho mi cuerpo? Esta respuesta podría ser el comienzo de algo que debes afrontar, porque donde hay herida, Dios puede restaurar, pero solo si sale a la luz. Este es quizás uno de los sufrimientos más silenciosos que un hombre puede experimentar, el dolor de tener dos identidades. Por un lado, ora, ayuna, lee la palabra, quiere ser fiel, quiere vivir una vida recta ante Dios. Por otro, cae, se arrepiente, promete que será la última vez y vuelve a caer. Este ciclo, aparentemente invisible para los demás, es un campo de batalla dentro del alma. Y lo que pocos se dan cuenta es que el peso de la culpa proviene no solo del error cometido, sino del conflicto entre quién el hombre sabe que fue llamado a ser y quién se permite ser. La conciencia espiritual, cuando está viva, no permanece en silencio. Ella gime por dentro, porque sabe que está traicionando su esencia misma. Es como intentar vivir en dos mundos al mismo tiempo, levantar las manos en la iglesia con lágrimas en los ojos, pero sabiendo que anoche cediste. Orando por dirección de Dios, pero sintiendo que su voz se vuelve cada vez más distante. Tratar de aconsejar a alguien con la verdad, pero dentro de ti mismo, sabiendo que estás en deuda con esa misma verdad. Este es el dolor de la doble identidad. Y no viene porque seas un hipócrita, viene porque todavía tienes conciencia, porque tu espíritu sigue vivo, porque a pesar de la caída, todavía quieres hacerlo bien y eso te destruye por dentro cuando vuelves a fallar. La culpa, en este caso, es como un espejo roto. Cada vez que miras, ves pedazos de lo que debería ser, mezclados con los fragmentos de lo que has hecho. Y lo más cruel es que el placer momentáneo que parecía completarte, ahora solo te recuerda lo lejos que estás de lo que te gustaría ser. El pecado, en este caso,
no solo destruye tu paz con Dios, sino que destruye tu paz contigo mismo. Empiezas a evitarte a ti mismo. Evite pensar, evite reflexionar, evite orar profundamente. Porque en el fondo sabes que hay un abismo entre lo que predicas y lo que vives, y sabes que es más fuerte. Esta división se convierte en una prisión, porque empiezas a creer que ya no puedes cambiar, que está condenado a esto, que Dios está cansado de escuchar tu arrepentimiento, que tu conciencia te está acusando tanto que no hay salida. Pero eso no es cierto. Rompehielos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces te engañaste a ti mismo, aunque querías hacerlo? Bien, ¿no es ese el mayor dolor de todos? Saber que dentro de ti hay alguien puro, sincero, temeroso, pero ¿quién ha sido silenciado por la costumbre, la culpa y la vergüenza? La buena noticia es que este dolor no tiene por qué ser permanente, pero ella necesita ser escuchada, porque mientras sigas fingiendo que todo está bien, esta doble identidad seguirá fragmentándote por dentro. El placer puede incluso engañarte por un tiempo, pero la conciencia siempre te recordará que fuiste hecho para vivir en integridad, paz y verdad. Ahí comienza la reconstrucción, no fingiendo que no caíste, sino confesando que ya no quieres vivir dividido. La mayoría de los hombres que caen en el pecado de la lujuria creen que la culpa que sienten después es una sentencia definitiva, como si ese peso en el pecho fuera la prueba definitiva de que Dios se ha alejado, que no hay vuelta atrás, que ya no hay esperanza. Pero ¿y si te dijera que este dolor podría ser exactamente el comienzo de tu liberación? Lo que muchos ven como el final, Dios puede estar usándolo como punto de partida. La culpa, cuando se expone a la luz de Cristo, no sirve para aplastarte, sino para despertarte, porque solo aquellos que todavía sienten el peso de la culpa son aquellos que todavía tienen un corazón sensible. Y eso, amigo mío, es una señal de que Dios todavía te está llamando a regresar. La lujuria miente, promete placer, pero lo entrega vacío. Ella promete alivio, pero entrega prisión. Y lo que queda después de la caída es siempre lo mismo. Silencio, vergüenza, aislamiento y esa pregunta asfixiante que nunca sale de tu cabeza. ¿Por qué volví a caer? Pero lo que hagas con ese dolor es lo que define tu destino espiritual. Muchos huyen de ello. Otros lo ahogan con más pecado, más distracciones, más excusas. Pero algunos, aquellos que deciden enfrentar la verdad, miran este dolor y dicen, ya es suficiente, no fui creado para vivir en esta esclavitud. Ahí es donde comienza la transformación. No vencerás la lujuria fingiendo que no existe. No romperás este ciclo fingiendo que todo está bien o intentando parecer fuerte todo el tiempo. La verdadera fuerza comienza cuando admites que necesitas curación. Cuando llevas esta culpa al altar, no como una carga irresoluble, sino como una herida abierta que necesita ser tocada por Dios. Porque la liberación no proviene de la vergüenza, sino del arrepentimiento sincero, del coraje de decir, necesito cambiar y no puedo hacerlo solo. Es en este punto cuando actúa el Espíritu Santo. Es en este momento cuando la gracia empieza a tener sentido. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Es solo que Dios nunca rechaza a nadie que viene a Él con el corazón quebrantado. Él no te ve como un fracaso, aunque hayas caído 1000 veces. Él te ve como un hijo herido que todavía tiene un propósito. Y la culpa, entregada a Él, se transforma. Del peso se pasa al impulso. De la vergüenza se convierte en clamor. De la ruina se pasa al renacimiento. Pero para que eso suceda, debes hacer algo que el enemigo más teme: salir de tu escondite. Habla de ello, abre tu corazón,
Deja que Dios te sane desde dentro. De hecho, si este tema te ha llegado de alguna manera y te das cuenta de que estás cansado de este ciclo silencioso, quiero dejarte una advertencia y una invitación. En el próximo video te lo revelaré. La trampa más común que impide a los hombres romper con la lujuria, incluso después de buscar ayuda espiritual. Es un detalle que nadie te cuenta, pero que puede estar frenándote hasta el día de hoy sin que te des cuenta. Ahora respóndeme, honestamente, ¿qué más te impide liberarte por completo? Escribe aquí en los comentarios. A veces, con solo ponerlo ahí fuera, algo empieza a moverse en su interior. Si este video te hizo reflexionar es porque hay algo dentro de ti que sabe que esta batalla no es solo física, es espiritual, emocional y silenciosa. La razón por la que el pecado de la lujuria ha estado en tu vida durante años tiene que ver no solo con el deseo, sino con algo más profundo, heridas que nunca fueron sanadas, mentiras que fueron aceptadas como verdad y brechas que nunca fueron cerradas. No es solo una costumbre, es una prisión construida poco a poco, ladrillo a ladrillo, cada vez que caías y creías que no podías salir de ella. Pero hay una salida, y comienza con un esfuerzo ligero, no solitario. Lo que está oculto necesita ser expuesto ante Dios para que comience la restauración. La culpa que sientes, la vergüenza que te silencia, los ciclos repetidos. Todo esto puede transformarse cuando eliges dejar de luchar solo. Y si este video te ayudó a ver esto, también necesitas ver el video. La razón oculta por la que el pecado de la lujuria se convirtió en un círculo vicioso en tu vida. En él, revelo los desencadenantes emocionales y espirituales que mantienen este ciclo girando, incluso cuando oras y ayunas. Si quieres seguir recibiendo contenido como este, que dice la verdad, sin complicaciones y toca zonas profundas del alma masculina, suscríbete al canal ahora. Aquí vamos directo al grano, con valentía, con fe y con la clara intención de liberar a los hombres de la esclavitud silenciosa. Tu paseo no tiene por qué ser solitario. En cada vídeo encontrarás dirección, confrontación, pero también esperanza y sanación. Y ahora respóndeme honestamente, ¿cuál fue la parte de este video que más te confrontó? ¿El que hizo que tu corazón se acelerara o tus ojos lloraran? Escribe en los comentarios. Cuando compartes, no solo te liberas a ti mismo, sino que también ayudas a otros hombres que están librando la misma guerra en silencio.